Muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Mucha atención, el presidente Petro desmiente el informe de Noticias Caracol de que hubo financiación irregular en su campaña, en la campaña presidencial del año pasado. El informe dice que un narcotraficante, se llama Juan Carlos López, tiene el alias del sobrino, apoyó la campaña presidencial de Petro. Y el presidente está dedicado en trinos, 3 y en varios retweets, a desmentir, van 8 en total, a desmentir la información de Noticias Caracol. En realidad la información es incontrastable porque tiene llamadas telefónicas, tiene audios, tiene testimonios, tiene el video del cierre de campaña y el testimonio, la confesión de un señor Vargas desde el departamento de Casanare de que este narco y su esposa, tan activos en la campaña, efectivamente financiaron esos actos allí en el oriente del país. Ya les vamos a contar de lo que dice el presidente Petro, entre otras cosas que le pide a su partido Colombia Humana emprender acciones legales contra Caracol y contra un periodista, Ricardo Calderón, que antes el presidente Petro elogiaba y a quien antes el presidente Petro defendía. Ya les vamos a contar de esta batalla. La revelación periodística muestra cómo este sobrino, este es el alias, pero no tiene relación con el presidente, no familiar con el presidente Petro, hicieron ambos eventos públicos, citaron a marchas, conciertos, reuniones políticas en la campaña electoral en mayo del año pasado, muy activos hasta días antes de la segunda vuelta. Después este sobrino fue capturado, es un narcotraficante que ya estuvo extraditado en Estados Unidos y está condenado ahora a 15 años de cárcel en condición de reincidente. Había enviado toneladas, muchas toneladas de cocaína, 3 al mes desde La Guajira y hasta Centroamérica, pasando por República Dominicana y por Puerto Rico. El presidente responde, como de costumbre, a través de su cuenta Twitter, diciendo que es falsa la información, que exige la rectificación y le dice a la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa, que le ha dicho que no ataque a los medios, que no va a dejar mancillar su nombre y el de su presidencia. Dice que nunca hizo manifestaciones en Yopal ni recibió aportes de nadie allí en Casanare. Les contaré ya en segundos de lo que está en medio de esta batalla. Es cierto, el presidente Petro no estuvo, pero aparece sí en fotografías con este señor Vargas, que se hace retratar también con la ministra Mohamed o con el ministro Jaramillo, un hombre influyente en la izquierda del departamento de Casanare, a quien todos quieren negar el día de hoy. Y la financiación y la manera como se metió el sobrino fue a través de este señor Vargas, que en los audios aparece defendiendo al sobrino. Así que si hay investigación penal con juez de por medio, con justicia de por medio, como quiere el presidente Petro, se arriesga a que le confirmen a que este señor sobrino estuvo metido. El señor se llama Fabio Vargas, de quien el presidente Petro no dice absolutamente nada. Era el vocero, era el líder del pacto histórico allí en Casanare. Y les repito, defendía y defiende en los audios a este sobrino, aparecía en los eventos organizados por la esposa del narco y por su hermana, se llama Sonia Navarro. Dice Petro que la coordinadora en Casanare fue Sonia Bernal y no Sonia Navarro. La primera es hoy subdirectora de Gobierno de Gestión Territorial en el Ministerio del Interior. Ya les vamos a hablar de este tema que obviamente despierta las sensibilidades del presidente Petro, porque había atacado en campañas anteriores que los narcos se metían en la política. Y tal vez al presidente le pasó lo mismo por la puerta de Casanare. A propósito del presidente, les voy a hablar en segundos. Todo el fin de semana estuvo en campaña, muy activo contra el Grupo Aval por el acuerdo al que llegó esta organización con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Valores de Estados Unidos para pagar una multa de $60 millones a cambio de la acción de la extinción penal y las investigaciones por el tema de los sobornos de Odebrecht. Dice el presidente Petro que ese acuerdo en Estados Unidos lo que demuestra es que la justicia no opera en Colombia. Y hace un silogismo para llegar a la conclusión de que se necesita una reforma a la justicia para que los grupos poderosos no sean defendidos por el fiscal de turno. Se refiere, por supuesto, al exfiscal Néstor Humberto Martínez. Por eso el presidente le está diciendo a los partidos políticos y congresistas que recibieron financiación o patrocinios de estos grupos económicos que devuelvan la plata. Hablando de reformas, el ministro de Justicia, Néstor Osuna,
anuncia también este fin de semana que el gobierno le dará títulos de propiedad y tierras a cambio de sustitución de cultivos de coca a quienes voluntariamente se metan en este programa. Bienvenidos, hablaremos de estas noticias cruzadas. También les contaré de la situación difícil de orden público en el departamento del Cauca, en donde hubo ataques, 2 carros bomba este fin de semana, y las disidencias de las FARC asesinaron a 4 policías. Pero no solo allí en Cauca, también en Anorí, el histórico municipio en el departamento de Antioquia, o en Puerto Wilches, en el departamento de Santander. Estos disidentes de las FARC convertidos en el gran dolor de cabeza, como si no hubiera habido un proceso de por medio. Hoy el presidente Petro encabeza allí en Cauca un Consejo Extraordinario de Seguridad que es un retrato de cómo se ha deteriorado la situación de orden público en el país. Precisamente la Procuraduría le envía una dura carta al ministro de Defensa, Iván Velázquez, a la policía y a las fuerzas militares con el regaño, pidiéndole al gobierno que las acciones de la fuerza pública no se queden en anuncios y en consejos de seguridad. Tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Les hablaré del señor Ranoque, el padre de los niños Mucutuy que estuvieron perdidos en la selva un mes, capturado este fin de semana por violación, por abuso sexual y por maltrato. Les hablaré de la situación en Hawái, en donde hay ya 100 muertos y centenares de desaparecidos, una tragedia ambiental terrible. Y anoche en Ecuador fue el debate presidencial sin el señor Fernando Villavicencio. Un homenaje de los 7 candidatos sobrevivientes, y su movimiento Construye anunció al periodista Cristian Zurita como el heredero de las banderas de Villavicencio, asesinado, entre otras cosas, por sicarios colombianos. Bienvenidos, un gusto saludarlos en este lunes 14 de agosto. Los mantendré informados durante esta mañana. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Amaneció y tendremos esta semana lluvias y sol intermitente prácticamente en todo el país. Aquí está el resumen, las noticias de Colombia y el mundo, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¡Vamos por Petro! Noticias Caracol reveló cómo Juan Carlos López, alias Sobrino, un narcotraficante extraditado y reincidente, junto con su esposa apoyaron la campaña de Gustavo Petro en Yopal, Casanare. En varios videos, audios e interceptaciones se muestran evidencias que abrirían una nueva investigación por presunta financiación ilegal. Este es el audio de una reunión del Partido Colombia Humana del 21 de abril, exhibiendo reclamos de Fabio Vargas por la relación con el narcotraficante alias Sobrino. Y es más, como yo soy cercano a ellos, muy cercano, ya va a salir libre y sin que le hayan comprobado absolutamente nada. El presidente Gustavo Petro respondió en sus redes sociales que nunca realizó una manifestación en Yopal y que su campaña nunca recibió aportes de nadie en Casanare. Mi hijo muerto, no hay palabra, no hay dolor, que me devuelva a mi hijo nuevamente. Un fin de semana violento se registró en el Cauca. 4 patrulleros fueron asesinados en atentados terroristas por parte de las disidencias. En el norte del departamento hay temor ante la escalada violenta. El gobernador de Cauca, Elías Larraondo, pidió un plan urgente para la seguridad. Creemos pues que esto marca una tendencia en el departamento del Cauca. Hay un recrudecimiento sensible en el tema del orden público, en el tema del conflicto. Los familiares de las víctimas lamentaron este hecho que se atribuyó el Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Mi hija nunca pensó que iba a caer en un conflicto de esos. Ella siempre pensó servirle a la justicia y quedó encerrada en un conflicto de esos. Otra de las víctimas que dejó esta escalada de violencia fue el subintendente Carmelo José García, quien murió en un ataque con explosivos registrado este domingo en el corregimiento de Timba, zona rural de Buenos Aires, Cauca. La Procuraduría envió un oficio al ministro de Defensa, al comandante de las Fuerzas Militares y al director de la Policía Nacional para tomar acciones contundentes por la situación de orden público en el departamento. Se espera que el día de hoy llegue el presidente Gustavo Petro para llevar a cabo un consejo de seguridad. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. La Defensoría del Pueblo ha conocido que la instalación de los artefactos explosivos se estaría dando cerca a viviendas de la ciudadanía, lo que representa un grave riesgo a su vida e integridad. El expresidente Álvaro Uribe. El asesinato de los policías, los carros bombas en el Cauca, acreditan que la FARC no quiere la paz, quiere doblegar nuestra democracia.
Se registró un nuevo ataque contra la fuerza pública en Anorí, en Antioquia. El hecho coincidió con la visita del senador Juan Felipe Lemos del partido de la U cuando se encontraban en un acto de campaña. La patrulla del ejército que nos acompañaría durante nuestra estadía en el territorio fue objeto de un atentado terrorista. Una carga explosiva fue activada a su paso, dejando como consecuencia a 2 soldados lesionados. Fueron capturados alias Matanza, Barbas, Elena y Pala, quienes serían peligrosos miembros de la subestructura Uldar Cardona Rueda del Clan del Golfo. El operativo se llevó a cabo en el sector La Palizada del corregimiento Buenos Aires entre Zaragoza y El Bagre. Coronel Carlos Martínez, comandante de la Policía Antioquia. Estamos trabajando articulados, ya hay unos indicios que nos permiten establecer que no son delincuentes propios de este municipio. La escalada terrorista también se extendió al departamento del Valle. Anoche una granada fue lanzada en la zona industrial de Yumbo, municipio vecino a Cali. Al mismo tiempo fue atacada con granadas y disparos la estación de policía de Barragán. El alcalde de esa ciudad, John Jairo Gómez. Hubo unas explosiones y unos atentados de disparo al comando de la policía. Manuel Ranoque fue enviado a la cárcel La Picota en el sur de Bogotá luego de 9 horas de audiencia ante un juez de control de garantías que le imputó 2 delitos: acceso carnal violento agravado y actos sexuales abusivos contra la mayor de las hermanas Mucutuy. Nora Quiroga es la directora de la Fiscalía Seccional Caquetá. Los hechos se registraron desde el año 2020 en un resguardo indígena del municipio de Caquetá, Solano. Luego de que Estados Unidos y el Grupo Aval llegaran a un acuerdo por $60 millones por la participación del grupo económico en el caso de los sobornos de Odebrecht, el presidente Gustavo Petro anunció que en el país se necesita una reforma judicial porque este caso puntualmente tuvo muchos vacíos y asimismo le pidió a los partidos políticos que recibieron donaciones de este grupo devolverlos e investigar a los dirigentes que tuvieron relación con este contrato. Alfredo Mondragón es miembro de la Cámara de Representantes. El llamado del presidente Petro a los partidos a devolver el dinero de financiación de sus campañas que hayan recibido por parte de Luis Carlos Sarmiento Angulo es un llamado sensato y es urgente que se cumpla. El Ministerio de Trabajo está realizando los últimos ajustes al nuevo proyecto de la reforma laboral que presentará en el Congreso de la República. En ese camino ha adelantado algunas reuniones con gremios. La ministra Gloria Inés Ramírez. Hemos abierto una puerta importante desde el punto de vista de aceptar nuevas propuestas que nos permitan que efectivamente Colombia avance hacia ser un país de derechos. Desde el gremio de comerciantes del país, FENALCO, su presidente Jaime Alberto Cabal expresa preocupación. Tuvo 2 meses para hacer una concertación, para tener en cuenta a todos los sectores que lamentablemente no se dio. Nosotros no hemos sido tenidos en cuenta. Tras su visita a Brasil, el presidente Gustavo Petro se reunió con el fiscal Francisco Barbosa, quien le expresó su molestia por las declaraciones del alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, sobre el posible atentado en su contra por parte del ELN. Ya que el hecho de que el ELN haya manifestado públicamente que no es responsable y que la fuente de la información haya quedado en cuestionamiento, pone dudas y plantea hipótesis que tienden a señalar que hay un saboteo a los avances que hay de paz. Este fin de semana se habilitó el puente de Quetamé que conecta Villavicencio con Bogotá. El encargado de hacer el anuncio fue el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. El segundo puente militar instalado por nuestro ejército en la vía El Llano, en el kilómetro 50, vereda Naranjal, está listo. El movimiento Construye, del que hacía parte Villavicencio, anunciaba que el periodista Cristian Zurita será su nuevo candidato presidencial. Andrea González habría declinado de su aspiración por una posible nulidad que se daría por parte del Consejo Nacional Electoral de este país por haberse presentado desde el principio como fórmula vicepresidencial. No podía permitir que su proyecto político se pierda ante el Consejo Nacional Electoral por una posible destitución de su candidatura. El economista libertario Javier Milei, aspirante presidencial del Frente La Libertad Avanza en Argentina, se posicionó como el candidato más votado en las elecciones primarias de este país. Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo. En el Maracaná, James Rodríguez debutó con Sao Paulo. Dele usted la bienvenida a James Rodríguez. El partido finalizó empatado a 1 con goles de Lucas Moura a los 38 minutos y Pedro empató de penal a los 90+5 para Flamengo. Estás escuchando Blue Radio.